Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Mi historia comenzó en el 2020. Se vuelve una pesadilla penal. Lo que sucede con la violencia vicaria es que te denuncian falsamente, penalmente, familiar y civil, para que entonces le otorguen provisionalmente la guardia y custodia. Y es la primera vez que yo digo, ya por favor. Un agresor no es como, ¡ay, un monstruo! Y todos, no. O sea, un agresor es lindo, es amable. Ese último embarazo, él comienza con esta idea a decirme, sé que no es mío. Es una guerra que yo no pedí. La violencia vicaria es la violencia antes del feminicidio. Es el lugar más violento que puede haber para los niños. Es una guerra con un único propósito y el fin último es desaparecerte del mapa. Bienvenidas y bienvenidos al Sistema, un espacio en donde a partir de historias reales exploramos el sistema de justicia. El día de hoy vamos a hablar de un caso que involucra terrorismo legal, violencia vicaria e infancias como monedas de cambio. Antes de presentar a nuestra invitada, a quien le agradezco mucho que haya aceptado venir a hablar de esta parte tan dolorosa de su vida, quiero decirles cómo fue que la conocí. Esta fue la frase que leí. Me llamo Almendra. Si conoces a una mamá en situación de riesgo, ayúdala. El sistema no lo hará. Almendra, gracias por estar aquí. Gracias a ti por el espacio. Yo estoy convencida en que puedo aportar a través de contar mi historia el que ninguna mujer más se encuentre en una situación en la que aún todavía al día de hoy vivo. Así que muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Almendra. Son decenas de expedientes judiciales, decenas de abogados de uno y de otro lado, una historia familiar que trasciende diferencias entre tú y quien era tu pareja, y que ¿cuál es el origen de esta situación? Sí. Es que no hay adjetivos para poder nombrar tu historia. Es más que una pesadilla, es más que una película de terror, porque las películas pues suelen contarse en muy poquito tiempo. La tuya son años y años y años y todavía no termina. ¿Cómo empieza esta historia de terror? Sí. Bueno, bien dices, no termina, ¿no? Y el Poder Judicial tampoco ayuda a que se llegue y se pase a una sentencia. Mi historia comenzó en el 2020. Mi exmarido, en ese entonces era mi marido, me impone el divorcio, me dice, nos vamos a divorciar, es la última y es la última vez que te lo pido y bla, bla, bla. Con esta dinámica ya llevaba más o menos unos 7 años, después pedía disculpas y perdón y eres lo mejor de mi vida. Y es la primera vez que yo digo, ya por favor. Y entonces él toma a mi hijo mayor, a escondidas se lo lleva. Inmediatamente, lo que sucede con la violencia vicaria es que te denuncian falsamente, penalmente, familiar y civil, para que entonces le otorguen provisionalmente la guardia y custodia. Entonces, él tiene la guardia y custodia de uno de mis hijos provisional, pero lo provisional ya fue eterno, porque este hijo ya va a cumplir este año 17 años y no pasa sentencia y parece que no se mueve nada. Es un terrorismo, bien lo dices, porque es una guerra que yo no pedí, en la que ni siquiera estaba yo preparada para ir, y que comienza de la noche a la mañana. O sea, de la noche a la mañana es un atentado. Contrata más o menos 30 abogados. A lo largo de estos 5 años van siendo también el mismo número de procedimientos legales
entre recursos de amparo, denuncias penales. En este tiempo también él logra vincularme a proceso. Entonces es una guerra con un único propósito. Y la violencia vicaria es la violencia antes del feminicidio. Entonces, el fin de la violencia vicaria, una es, te voy a dar donde más te duele, que es con los hijos, y el fin último es desaparecerte del mapa. Entonces, desaparecerte del mapa no necesariamente necesitan apuntarte con una pistola y que haya sangre, que haya... Suficientemente es que te contraten 30 abogados, 4 mandatarios, él no se presenta a ninguna audiencia, entonces no carga como con la presión de lo que es enfrentarte a una audiencia. Este mes tuve audiencia, el próximo mes tengo audiencia, el mes siguiente tengo audiencia, y solamente eso es de los juicios que hay familiar. Entonces es una tortura en vida, es una muerte en vida, porque tu vida la judicializa. Y entonces se continúa la violencia, ¿no? O sea, es una violencia que dices, ok, sí acepto el divorcio ya, y no te esperas lo que viene después, que va a ser la otra que es como la de cajón, es la económica. Fueron 14 años de matrimonio, en donde como a cualquier mujer sateluca, yo vivo en Tlanepantla, muy cerca de Satélite, se nos dijo, encárgate de los niños, no te preocupes, porque no, un agresor no es como, ay, un monstruo y todos, no, o sea, un agresor es lindo, es amable, no te preocupes por el súper, vas con el chofer, ¿qué más quieres? ¿Cuánto más necesitas? Yo pago, te doy una tarjeta adicional, pero no trabajas. Y cada vez que intentas trabajar, te tontean. Y tú te crees que eres tonta, ¿no? Porque ya es también un juego psicológico de muchos años atrás, que ya está muy bien armado. Entonces te enfrentas a estar en una guerra y además sin misil, sin nada, ¿no? Yo agradezco profundamente a las abogadas con las que cuento. Son 2. No tengo mandatarios. A veces, la verdad, pienso, si yo tuviera la cantidad de dinero, no, es que yo no haría esto. O sea, si yo tuviera la cantidad de dinero que tiene él, pues yo viviría en paz y en calma con mis hijos. O sea, no iniciaría una guerra. Te detengo en esta parte porque me gustaría que varias de las cosas que has mencionado las podamos comentar un poquito más detalladamente para poder entender todo este terrorismo judicial que implica estar sometido a procedimientos por más de 5 años. Y creo que es muy bueno lo que dijiste, uno no se casa con un monstruo, porque hay generalmente, o a mucha gente, lo primero que hace es culpar a la víctima, es decir, pues tú te casaste con él. Tú lo escogiste. Tú lo escogiste. ¿Que no lo viste? Pues no. Las víctimas no saben que van a ser víctimas, ¿no? Entonces, todo esto empieza con la petición de divorcio. ¿Son 4 hijos? Sí. ¿Y por qué solamente se lleva a uno? Mira, yo puedo suponer, pero al final del día yo creo que no lo sabes al 100%, o sea, puedo unir los puntos. O sea, puedo unir que desde que lo conocí, él me decía lo importante que era tener un hijo varón, que eso le iba a cambiar el destino a su familia por ciertas creencias pseudopsicológicas que mantenían y bueno, que siguen manteniendo. Y entonces, en pocas palabras, era como un tipo de monarquía, ¿sabes? Como de, somos de Tlanepantla, necesitamos un varón heredero que continúe el apellido, que continúe el legado familiar. Él también me hablaba como, yo lo conocí en preparatoria y me hablaba como muy dolidamente de que su familia había sido como,
¿cómo se dice? O sea, como que el fracaso del sistema familiar había sido porque la mayor es mujer y que entonces se necesitaba para enderezar eso un hombre, y, o sea, una serie de, de teorías de este tipo. Entonces, él me decía que era muy importante que fuera un varón. O sea, él incluso más adelante en una reunión lo llegó a decir en voz alta. O sea, llegó a decir, yo solamente tengo un hijo y es el mayor. ¿En esa reunión estaban tus otros hijos? No, no, estaba una amistad mía que lo recuerda y me dice, es que vamos, él lo decía abiertamente, que solo era su hijo mayor. Entonces, desde niño fue como cobijado de esa manera, ¿no? Como el heredero, que vivía, no sé, en una bola de cristal, y así fue, o sea, así después llegaron mis otros 3 hijos, cuando empieza todo este atentado legal y demás, mis hijos, los otros 3, son los que me dicen, mamá, siempre fue así. Es como, mamá, no, o sea, no te preocupes, siempre fue así, lo sabemos. O sea, siempre para él había más. ¿Y los primeros años de matrimonio, cómo son? ¿En qué momento empiezas a notar que ya no están en la misma línea de la página? Uy, no. Yo lo divido como en 2 partes. Los primeros 7 años del matrimonio es como con este discurso de yo te protejo, yo te cuido, lo que necesites, que no te haga falta nada, que, o sea, yo en princesa de Disney. No Y trabajes. no trabajes, y claro, yo cuando, o sea, yo decía, pero es que, o sea, me queda chico estar en casa, ¿no? Y entonces hay este sistema, ¿no? De esta estructura social que me decía, ay, bueno, me apodan Ame, y me decían, ay, Ame, ¿de qué te quejas? Lo tienes todo, yo quisiera como tú. Y entonces, pues claro, tú piensas, pues qué tonta, ¿no? O sea, y claro, y luego también tengo el mensaje de él de, ¿ves? O sea, ¿cómo te quejas de algo que yo te estoy dando? Y, o sea, podría alargarme con este rollo psicológico en el que te meten, que fueron 7 años, o sea, 7 años de tú lo más importante, y que nada te pase y que bla, bla, bla. Los otros 7 años fueron de tú eres mi enemiga, sé que me tengo que proteger de ti, no puedo confiar de ti, porque los últimos 7 años él comienza a ir con videntes, con registros akáshicos, bueno, o sea, con todo este tipo de lecturas, ¿no? Como esotéricas, y entonces comienza a decirme que yo le voy a dejar, y convencido. Y me dice, yo sé que me vas a dejar, y yo sé que me vas a dejar, y con quién te vas a ir, vas a ser muy feliz. Y yo decía, ¿cómo? Y entonces comienza con, entonces mejor, yo quiero el divorcio porque me vas a dejar, pero después era, no, mira, eres lo mejor de mi vida. Y así fueron, o sea, fueron 7 años que no sabes ni por dónde viene ni por dónde va. Como de mucha inestabilidad Se emocional. vuelve muy confuso, muy, muy confuso, muy. Embarazada de mi último hijo, él va con otra vidente, vivíamos en ese entonces en España y esa ida a España además fue, te desconecto de amistades, de familiares, o sea, del mundo, ¿no? Entonces, económicamente, bueno, él viajaba y me dejaba, ahora sí que sin un euro y con la presión de 3 niños más un embarazo, o sea, muchísima presión, todo se vuelve presión. Entonces, es que no lo puedo describir, pero no, o sea, es que no te das cuenta, porque ya hay un trabajo que no es solamente de un día, son de más de 14 años, porque yo lo conocí, tuvimos 5 años de noviazgo, más 14 de matrimonio, y en ese último embarazo, él comienza con esta idea a decirme, sé que no es mío.
sé que no es mío y sé de quién es, y entonces, y yo decía, ¿cómo? O sea, es que no había ni por qué la duda, o sea, no, nunca le fui infiel, nada. Se lo comentó a su madre, y su madre, pues en este discurso de, mijita, déjalo, está loco, no le hagas caso, está loco, ¿qué necesitas? Y entonces mis ex-suegros me apoyaban también económicamente porque, claro, o sea, yo con los niños y todo, entonces siempre sabían que pues él me cerraba la llave. Entonces me decían, no te preocupes, a ver, toma. Entonces era como, pues, para salir, ¿no? Del bache, lo que sea. Y inclusive en una ocasión mi ex-suegra me dice, ven, te voy a constelar. Y entonces, que es a lo que se dedican ellos, me hace una constelación y yo estaba embarazada y ella empieza a tirar así papelitos en el suelo y claro, había bastante gente y bueno, o sea, yo empiezo a llorar, o sea, ella sabía de este tema y me empieza a decir en la constelación, míralos, mira el suelo, porque además era como muy teatral y así, y me dice, son los abortos de tu abuela, por eso estás así. Y claro, o sea, tú te lo culpas, tú dices, bueno, sí, o sea, sí es su hijo, pero entonces yo estoy así de loca porque los abortos de mi abuela, que entonces yo cargo en el inconsciente de no sé qué, o sea, se vuelve muy confuso porque lo hacen muy confuso. Y además porque toda esta violencia psicológica es también simbólica, ¿no? O sea, aparece, se expresa a partir de lo que sea, pero luego desaparece, ¿no? Sí, y luego desaparece, sí. Y entonces tú te quedas como con esta inestabilidad, porque lo que cuentas y que hemos visto en otros casos también son como brotes psicóticos, ¿no? Cuando te empiezan a atacar psicológicamente y estos procesos de culpa, y además que no hay que dejar de lado. Y mientras la vida sigue y tienes que atender a tus hijos. Sí, o sea, te dejan como en un continuo estado de shock. Es como, te voy a dar un shock aquí, otro shock acá. Entonces, por eso es muy difícil salir de ahí. Quiero aclarar que, o sea, el tema de constelaciones, porque ya lo he tocado alguna vez, no estoy ni a favor ni en contra, o sea, solamente es mi experiencia y la manera en que estas personas lo utilizan, o sea, que me parece completamente, pues, manipulado, ¿no? Sí, porque además había una relación de tipo familiar Sí. y con afectos hacia una de las partes, o sea, un vínculo familiar y sí, o sea, aquí igual, creo que es importante decir, no aprobamos ni desaprobamos, no es un juicio de valor, es una descripción de un elemento que además en tu caso sirvió para que tú te cuestionaras también tu parte de locura en esa situación. Sí, porque te meten, o sea, te meten en su huracán. Yo sí puedo estar al día de hoy hablando contigo, sacando adelante a 3 de mis chiquitos, que identifican, o sea, son muy despiertos, entonces ya ahorita yo muy orgullosa de ellos porque identifican perfectamente así de, o sea, bueno, no lo dicen así, pero es como, esto suena raro, ¿no? O sea, ya detectan una manipulación, ya detectan esto no huele bien, ¿no? O esto no es correcto. Y son muy chiquitos y muy orgullosa de ellos. Pero bueno, mi punto era que si gracias a Dios puedo estar aquí contigo, yo encontré la meditación. Entonces comencé a meditar y eso es lo que comenzó a hacerme cuestionar. ¿Estás hablando del momento en el que estás en medio de eso o la meditación viene después? Más adelante, okay. Sí, más adelante. Antes de llegar a eso, porque creo que eso es bueno también, mucha gente yo creo que se va a identificar con tu historia, que está viviendo lo mismo y que puede encontrar ayuda en estas prácticas. Pero antes de eso, cuéntanos cómo pasas de la violencia psicológica y de la convivencia con él y
al primer expediente. El primero es el familiar, ¿no? Donde él te dice, Sí. me quiero divorciar, Sí, y van a un juicio, y qué pasa ahí con el Sí. tema de la custodia, los alimentos, la convivencia. O sea, él se lo lleva el 20 de mayo del 2020, después regresa el 22 de mayo del 2020, él con una, voy a decir así, o sea, una banda de abogados, porque es que tal cual es la guerra. Entonces yo estaba con mis otros 3 hijos comiendo, ¿no? Preparan, o sea, viendo, o sea, así como, regrésame a mi hijo, y él llega con una estampida de abogados, un camión de construcción, una orden falsa para desalojo, y entonces tocan así de din don. ¿Qué? O sea, no, o sea, es que ahí viene el siguiente madrazo, ¿no? Es como, ya te quité a un hijo, todavía al día siguiente, no, ese día que me lo quitó, en la noche regresa y me dice, se te va a armar la de Dios es Padre María. Y dices, bueno, o sea, pero, o sea, yo confiaba en mis ex-suegros también. Tenía una relación cercana y no, es que de veras no, es que no la vi venir. Porque hay situaciones de violencia que puedes prepararte, ¿no? O sea, si yo lo hubiera visto venir, pues bueno, te preparas, ¿no? Para saber a qué te vas a enfrentar. Pero yo no la vi venir. Entonces, el 22 de mayo del 2020, él llega a tratar de desalojarme, a mí con mis hijos adentro. Una de las niñeras que igualmente él contrata, él paga y además usa en sus denuncias, para desalojarnos. Y bueno, es que todo por mis hijos. Entonces salí por la ventana para pedir ayuda. Los vecinos ven todo esto, llega el apoyo y lo detienen, ¿no? O sea, lo detienen en el sentido de, señor, esto no es una orden para desalojar. Y su abogado todavía decía, bueno, se escucha feo, ¿no? Porque hay niños, pero pues vamos a desalojar. ¿Por qué? Porque él, en ese momento, lo que quiere es caos por completo, y él se presenta como que el inmueble es suyo y que yo estoy ahí como, o sea, es que no sé cómo, o sea, es que no hace sentido. bueno, Porque con todo y que haya un proceso de divorcio se tienen que poner de acuerdo, tienen idealmente que firmar un convenio en donde dices, bueno, tú te quedas Sí. esto, yo esto, pero lo menos prioritario tendría que ser sacar a la mamá de tus hijos con tus hijos del sí, lugar en donde viven. del lugar, ¿no? Y después él en la denuncia, de lo que me denuncia es, él quiere la guardia y custodia de los 4, quiere que yo me salga del domicilio conyugal, quiere que yo pague la pensión de los 4, quiere, ¿qué más? Quiere que sea él el único que decida en actividades recreativas, educativas, y, o sea, y de cualquier otra índole. ¿Qué más? Bueno, y creo que así de lo que, o sea, y en esa denuncia dice que pues él solamente iba a construir un murito y que yo le restringí la entrada y que soy súper violenta porque no le permití el ingreso. O sea, no le permito agredirme más. ¿Y el juez qué dice? Uy, a ver, tenemos ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? En lo familiar, el expediente donde, o sea, haz de cuenta que avientas una canica y cae en el mismo hoyito porque todo se acumuló, ¿no? Entonces, el expediente ya va en 11 tomos. 11 tomos son, no sé, o sea, pues un buen camino, ¿no? Luego inició otra en daño moral. En daño moral es otro expediente. Ese ya se pasó a sentencia después de que, bueno, hizo circo, maroma y teatro, la inició él. Y bueno, me adelanto un poquito, en daño moral, él me denuncia diciendo que yo le he causado daño en hablar mal de él, ¿no? Entonces, ahí resuelven
es una sentencia preciosa porque resuelven 3 magistrados que se toman el tiempo de al menos googlear, yo creo, ¿no? Que yo me imagino que, no sé cómo lo hicieron, ¿no? Pero yo me imagino que googlearon fulanito de tal. Les desplegó y es una sentencia en donde le dicen su vida pública es completamente incongruente a su vida privada. Ha usado el sistema judicial para agredir no solamente a su exmujer, sino también a sus hijos. Consta que es un agresor económico, es un agresor patrimonial, y su mujer lo único que le queda es su voz para poderse defender de un agresor del calibre como usted. Y como plus, esos magistrados de la sala dicen, y que esta sentencia se vaya al juicio de violencia que hay en el juzgado familiar como prueba de que el señor es un violentador. Bueno, ahí vamos, ¿no? Sí, un respiro, dices, bueno. Entonces dices, ¿es en serio? Alguien hizo su trabajo. O sea, de verdad, yo decía, ¿es en serio? O sea, ¿en serio hay alguien que trabajó? Que se tomó el tiempo de decir, existe la perspectiva de género. ¿Esta señora ha trabajado? Creo que le negaron trabajar, ¿verdad? Y le cerraron la llave. Y además le quitaron a un hijo. Es que eso te iba a preguntar, pero no te quise interrumpir cuando decías que te pidió que entre lo que él solicitaba de ti era que tú pagaras Sí. Los gastos. Los gastos. Y mi pregunta es, ¿pueden estar en igualdad de circunstancias económicas? No. Y aún así, él con todo el dolo, ¿no? Y además que pague la pensión y que se salga y que se borre del mapa y entonces yo en eso, la verdad es que he llegado a pensar, ¿por qué no subrogó un vientre? Y mi respuesta es porque son un tipo de agresores que se alimentan de las emociones. Se alimentan de dañar, de bulear, de ejercer el poder. De ejercer el poder, el control. Y ya así abiertamente de joder. Entonces, no sé, un día así, ¿no? Me lo pregunté y yo dije, pues ¿no? Sí, no es que es un tema que apoye, ¿no? Pero dices, pues, si quieres que me borre del mapa, pues, ¿cómo, no? Y además, yo lo conozco en prepa y le confieso que mi gran sueño es tener 4 hijos. O sea, yo es así como, pero desde niña decía 4. Entonces es como difícil, ¿no? Sí. ¿Por dónde empezamos del tema familiar? Vamos para ¿Con el divorcio? 5 ¿Qué pasa? jueces. Al divorcio, entre comillas, es lo más sencillo del mundo, porque pide el divorcio, hubo una audiencia de divorcio en donde dijeron, ok, se salvaguardan los derechos, ¿no? Que eso es más o menos, no sé, fórmate hasta el final de la fila, porque llevamos 5 años. El día del divorcio fue el día, yo creo que hasta hoy, pues sí, yo creo que hasta hoy, uno de los días más felices de mi vida. Cuando firmé, o sea, sin obtener pensión, sin nada, yo ese día firmé y todavía el juez, que no recuerdo su nombre, pero todavía el juez decía, pero antes de firmar, señora, ¿está segura? Y yo todavía le decía, ¡que se llevó a mi hijo! ¿Está segura que se quiere divorciar? Piénselo. O sea, es que hasta ahí, ¿no? O sea, dices, ya cállate. Las prestaciones para poder, el intercambio de lo que a cada quien le corresponde, para que te pudieran decir, ya, está el vínculo matrimonial está disuelto, y en relación a los hijos, a esta parte le toca esta, ¿qué pasa ahí? Se acumula todo, se salvaguardan los derechos, nos vamos, el divorcio es en el juzgado al lado, yo estoy en el juzgado primero de lo familiar de Tlalnepantla de Vaz. Al lado del primero está no es cierto, está el primero, está otro en la esquina, yo me divorcié. Y después dijeron, bueno, en que es en el primero, se va a llevar todo. Él entonces hizo algo que lo hacen todos, o sea, todos funcionan de esta manera.
te van a denunciar falsamente por violencia. Entonces, si se llevan a los niños, no los vas a poder ver, porque van a obtener la guardia y custodia provisional. 2, te van a cerrar la llave si dependías económicamente. 3, que es lo que hace él, usa sus propias empresas para apalancarse y no pagar pensión. O sea, entonces él usó las empresas para decir que yo trabajaba ahí, que yo era autosuficiente. Porque Presentó era socia todo. formalmente. Ajá, o sea, dijo, ella trabaja en esta empresa de la cual yo no conozco, ella trabaja y yo también trabajo ahí. Entonces él se presenta como empleado de las empresas donde es socio, dueño y accionista, y entonces simula. Y entonces se fija una pensión mínima. Con eso acredita que tú tienes ingresos. Y que Acredita que yo tengo dueña de ingresos, empresas. me deja a mí sin pensión. Entonces a mí cuando me dicen, Almendra, pero las leyes en México, o sea, si una mujer trabaja, el poder las protege porque tú, pamplinas, porque simuló. Entonces a mí me dejaron sin pensión. Pero ¿cómo el juez aprobó eso? Es que eso no lo puedo Sí, digerir. O sea, lo permitieron y además, bueno, a ver, creo que hay 2 factores que hay que mencionar. Uno era el 2020, era la pandemia. Entonces fue bien complicado. O sea, él se lo llevó en el primer semáforo rojo de la pandemia. Y entonces ir a denunciar, ir a los juzgados, o sea, era un terror, un terror. O sea, el juzgado estaba paralizado. Para que lográramos tener una audiencia pasaron meses y ya ahorita sinceramente no me acuerdo ni cuántos. Yo dejé de ver a mi hijo mayor un año completito. Nada, te lo desaparecen del mapa. O sea, yo dormía, él tenía una sudadera gris y yo decía, "Híjole, yo creo que estoy loca, ¿no? Pero, o sea, necesito dormir para olerlo", o sea, y me dormía con su sudadera, porque pues, se te olvida hasta, no sé, se te va olvidando hasta como el sonido de la voz, cosas. Lo ¿por permitieron. teléfono sí hablabas? No, nada, ¿Videollamada? no, nada, o sea, a mí me amenazaron, o sea, mi ex-suegro, mi ex-suegra me dijo, deja que regresa con mi hijo y te regreso al tuyo. O sea, se tornó una situación bien violenta. Entonces yo me puse ya en modo, tenemos que proteger, o sea, es que estás en la guerra, entonces es como, protejo a estos 3. O sea, ¿Y a ti? y a mí, o sea, y mi familia al pendiente y demás, ¿no? Ese es un factor, ¿no? La pandemia. Otro factor muy importante es que él y su familia es una persona muy reconocida y con amplio poder político y económico en Tlalnepantla. La instrucción de mi ex-suegro siempre era vivir en Tlalnepantla, y ahora entiendo por qué, ¿no? Y yo siempre lo veía como, porque me lo decían, es que ahí es para que estés segura. Y yo digo, ¿para que estés segura? Ahora entiendo muchas cosas, ¿no? Pero era una instrucción vivir en Tlalnepantla y tiene un amplio, pero muy amplio poder. Y el tercer factor son los abogados. Yo, antes de llegar con mi abogada, Karina Cruz Domínguez, que es mi abogada familiar, tuve que pasar por dos o tres abogados que se vendieron. ¿Y cómo sabes que se vendieron? Porque no me metieron las pruebas. Tuve una abogada que me decía, después las metemos. ¿Qué? Bueno. Jugaba para el otro bando. Jugaba para el otro bando. Y lo descubro porque cuando llego con mi abogada, Karina Cruz Domínguez, un día me llama y me dice, oye, Almendra, recibí una llamada. Y yo de veras, o sea, yo ya vivía con miedo, o sea, ¿qué va a pasar conmigo? Y me dijo, me dice que es una abogada de 50+1, que es amiga de la familia de tu exmarido, y me dice que deje tu caso. Y me amenazó. Y me dijo, te hablo para decirte que no estás sola, que no te voy a dejar. Y entonces me dijo, eso fue lo que pasó con tus abogados. Entonces encontramos qué era lo que estaba pasando. Ella desde ese día ha caminado conmigo, codo a codo, mano a mano, y mi abogada penalista es Ana Catiria Suárez Castro. Ella está conmigo desde el día -1.
Si mi exmarido no consiguió que me metieran a la cárcel, fue gracias Tu defensa. a mi defensa. Él me vinculan a proceso. ¿Por qué te quiere meter a la cárcel? ¿De qué delito? Ah, claro, porque, o sea, mira, si no te pueden desaparecer del mapa, si no te pueden, no lo voy a decir así. Si no te pueden desaparecer del mapa, pues te meten a la cárcel, ¿no? Y entonces la guardia y custodia, pues pasa al papá. Entonces él usa otra vez a sus empresas para decir que el delito fue, creo que algo así como falso testimonio. Entonces dice, no, que ella se quiere enriquecer ilícitamente pidiendo su pensión cuando ha trabajado para mis empresas. Entonces, o sea, me denuncian, y ahí te va todavía mejor. La denuncia la hace en delitos especializados de Toluca, en donde solamente por orden del procurador pueden admitir la denuncia. Esa denuncia, esa carpeta, la tuvieron lista en 2 meses. Entonces, no sé si sea ya como un chiste, una broma, no sé cómo tomarlo, pero esta denuncia la fabricaron en delitos especializados de Toluca. Y a mí me vincularon en Barrientos por el delito de falso testimonio, apalancándose otra vez de las empresas. Me fijan una medida cautelar de 70,000 pesos. Entonces yo, le lloraba a la juez de control, pero tal cual le lloré y le dije, se lo suplico, o sea, no tengo ni trabajo, soy ama de casa. Ya se llevó a mi hijo, o sea, tengo otros 3 a cargo. Dese cuenta, 70,000 pesos y hágale como pueda. Como si yo fuera, o sea, tenía que ir a firmar. ¿Con qué pruebas? Porque a ver, ese delito, pues se pudo haber probado de manera muy fácil. Aquí están todas las ella es socia desde esta fecha y cada mes ha recibido esto. Aquí están las transferencias, aquí están sus números de cuenta, aquí están las utilidades. Todo lo fabrican. O sea, y es increíble ver cómo te lo fabrican, que en la audiencia todavía pedimos revisión de medidas cautelares, ¿no? Hagan un estudio, o sea, de verdad, o sea, métanse a mi cuenta, o sea, investiguen, o sea, ¿de dónde saco 70,000 pesos? El estudio de medidas cautelares decía, la señora no tiene dinero, ¿eh? Y aún así la juez dijo, pues 70,000 y me va a firmar. Y el MP, y ahí es cuando te das cuenta y dices, esto está pero más que armado. ¿Contra quién estoy peleando? No es contra un señor, no, es contra no. Tú sus abogados, el aparato. Contra todos, porque el MP todavía decía, la señora se pedía que me pusieran brazalete y arraigo domiciliario, porque yo tenía, y te lo juro porque está grabado, porque yo tenía licencia permanente de conducir y Netflix. Y se pedía que me pusieran brazalete. Pues es que eso te hacía una persona muy peligrosa, ¿no? Y con amplias posibilidades de sustraerte de la justicia. Y yo lloraba y le decía, su señoría, soy la primera que quiero que se resuelva esto. Sí, aquí o sea, porque no es el primer procedimiento que tengo, o sea, ni tendré, ¿sabes? O sea, yo sé que próximamente me van a volver a vincular. O sea, y no es algo que yo ni manifieste, ni proyecte, pero él tiene un propósito muy claro, ¿no? Y yo tengo una misión de vida, y mi misión de vida es que a ninguna mujer le pase lo que a mí me pasó. Así tenga que ir a hablar y volverlo a hablar y volverlo a decir, lo voy a seguir diciendo y voy a contar mi historia con más detalle y siendo más precisa para que la mujer que nos esté escuchando diga, yo tampoco tengo estabilidad, o sea, no tengo, no puedo tener injerencia económica, ¿no? O sea, si ahorita viene una invasión zombie, ¿quién ve por mí? Por mis hijos. O sea, ¿qué tipo de violencia estoy siendo víctima? O sea, pueda despertar. Ahí también tenemos una muy buena respuesta. Nuevamente fueron 3 magistradas, creo, y nuevamente resuelven y dicen, no vinculación al proceso,
la señora está siendo víctima de violencia por parte del señor, es dueño, socio, accionista de la empresa y es muy común que usen este tipo de estrategia para vincular a las exesposas a proceso. Entonces dicen, no vinculación, y va para atrás. Bueno, creo que fue el segundo día más feliz de mi vida hasta ahora. El segundo respiro. La no vinculación. El tercer día más feliz de mi vida hasta ahora es cuando finalmente, después de 5 años, es la rendición del peritaje en psicología. Porque la primera perito oficial dijo que no había leído todos los expedientes. Entonces, pues se pidió una ampliación de peritaje. Entonces, en esa ampliación, esa rendición fue ahora en marzo, creo, y una perito que son pocas las que hacen un trabajo pulcro, y en esa audiencia menciona que el señor está ejerciendo violencia vicaria en contra de María Almendra Moreno Aguilar, que soy yo, y sus hijos, los 4. Fue el otro día más feliz de mi vida. Yo en todo este camino me convertí, retomé mis estudios y al día de hoy soy también perito en psicología, porque empiezas a notar que pues hay peritos que trabajan como sastres, ¿no? Y yo digo, no, es que no. O sea, es que haciendo trajes a la medida. ¿Eso? Hacen peritajes a la medida. Lo que necesite el cliente, lo digo. Y no se vale, o sea, estamos hablando de niños, ¿no? Estamos hablando de infancia. Entonces, al día de hoy van 5 jueces que han permitido una sarta de, pues sí, de atrocidades, ¿no? Porque la última jueza que está, pues todavía está en el juzgado, no se llevó la audiencia, se llevó reservada, porque la contraparte no presentó la prueba que iba a llevar. Entonces apenas había recogido el oficio ese día que iba a haber la audiencia, ¿no? Entonces dijeron, pues no puede haber audiencia, porque no se llevó a cabo la diligencia. Entonces dices, pero sí te das cuenta que es una estrategia, ¿no? O sea, que es el postergar la audiencia. Y entonces, bueno, se llevó a cabo de manera reservada y entonces ahora yo me digo, yo ya voy a responder a todo como la jueza. Yo voy a decir ya. ¡Ay, ya! Qué fuerte. Oye, hablemos de eso, del impacto que tienen esas decisiones en las infancias, en tus hijos en particular, en 4. Sí. Son 5 años de litigios, de pleitos, de acusaciones penales, de violencia por parte de el progenitor, pero luego también de violencia institucional. Sí. Porque tienes que defenderte y al mismo tiempo tienes que tratar de estar bien y no perder la cabeza, y tienes que cuidar a los que sí están contigo, y tienes que cuidar tu amor para el que no está físicamente contigo. ¿Algún jueza en este tiempo ha dicho, a ver, se establece como una medida urgente que el juez inferior resuelva a la brevedad posible la situación de las... No, al contrario, le aceptaron más pruebas. Es increíble. Y la prueba que le aceptaron es más increíble todavía. La prueba que le aceptaron es que en esta audiencia, en donde se desahoga que es violentador vicario, dicen que quieren como prueba presentar el registro de cédulas profesionales mía, porque pues yo soy psicóloga jurídica y criminológica, y entonces su argumento es que yo influencié a la psicóloga, o algo así, o sea, ¿sabes? Es que ya, o sea, todo es muy fantasioso. Sí, la fantasía no tiene límites. Sí, exacto. Entonces, cuando me preguntaron, pero ¿por qué no tuviste audiencia el día que ibas? Y de veras ya les digo, es muy fantasioso ya explicarlo. Entonces, bueno, la cosa es que su prueba es que se gire oficio al registro de cédulas profesionales para que informen mis cédulas.
Y entonces yo le decía a la secretaria ese día, le Yo digo, se la presento, pues aquí pero la eso traigo, que- eso que se la prueba. enseño. Sí, Ya. Le digo, si se la traigo, ¿ya nos pasa sentencia? sí, eso que Es que no lo prueba. escondo. Es que soy psicóloga o sea, terminé psicología, me casé, y después me cayó una guerra encima, y desperté y dije, me necesitan, o sea, aquí necesitamos psicólogos. Y comencé una maestría, con una beca, porque además es la otra pregunta, ¿no? O sea, que no tanto pregunta, es de lo que me acusan. O sea, en las denuncias suyas es que yo soy millonaria. Y vamos, ¿no? No soy millonaria, pues conseguí una beca porque soy inteligente. Y la inteligencia no está peleada con que seas víctima de violencia. No, por supuesto que no. Ni el que seas psicóloga de formación te blinda de vivir situaciones de violencia y volverte una víctima. No tiene nada Es que que ver. nada o sea, no estás exento, ¿no? Y por ejemplo, es como si hoy en día él levantó una fundación, entonces me dicen que pues ahora defiende hombres, ¿no? Y esta ¿De qué los fundación defiende? los defiende de las mujeres y del sistema judicial, ¿no? De Entonces, las mujeres que reclaman pensiones alimenticias y que los denuncian por violencia vicaria. pues no, bueno, o sea, fantasiosamente, pues lo que me cuentan es que su fundación protege a hombres que son agredidos de las mujeres, ¿no? Yo es que me pregunto, ¿qué hay detrás? Porque lo han apoyado medios de comunicación. O sea, a un violentador vicario lo han apoyado medios de comunicación, como cuando yo vi que había una entrevista con Paola Rojas, dije, wow. O sea, ser periodista tampoco te exenta de ser víctima de violencia, o qué otra razón hay detrás. Yo ni siquiera los ubico por podcast ni nada, pero está otro señor que es Nayo. Digo, ¿qué pasó aquí? O sea, como ¿por qué creyó su discurso? O, o no lo creyó, solo lo apoyó. O sea, ¿qué pasó? ¿No? Está otro podcast de esta chica de OV7, que además mi hermana es fan de toda la vida de OV7, que yo cuando vi que estaban, ¡ay, sí, vamos a apoyarlo! Dije, ¿qué pasó aquí? Y o sea, me lo digo a mí misma porque todavía al día de hoy llega a haber gente que me dice, ¿pero no te diste cuenta, Ame? Y yo digo, pues no se dio cuenta Paola Rojas, que es periodista, no se dio cuenta Nayo, no sé su formación, no se dio cuenta la cantante de OV7, no se dio cuenta Fernanda, la conductora, no se dio cuenta el noticiero Milenio, no se dio cuenta ADN 40. Sí, hay tanta información disponible sobre el tipo de acusaciones, hay mucha información sobre la desigualdad económica de ustedes, que es fácil hacerse una buena idea de qué es lo que está de por medio. Y hay una lucha desigual, totalmente. Y hay pues un aparato de justicia que funciona de manera lenta y además violenta, porque cuando un sistema de justicia no puede proteger aquellos bienes más sensibles y vulnerables como son las infancias, y cuando no puede resolver de maneras menos agresivas los conflictos que hay entre las personas, es un sistema violento, porque ahí están ellos, y ellos siguen creciendo, y siguen viendo este desgaste que hay entre sus progenitores. Y ahí sí es tarea del sistema de justicia el poder dar soluciones no violentas, y esto nos permite también reflexionar en hasta dónde se pueden admitir medios de defensa que claramente son estrategias para poder seguir contaminando los expedientes, alargándolos, retrasándolos. Cuando hay muchas acusaciones de uno y otro lado, creo que
es muy fácil, porque entonces tienes mucha información disponible de qué es lo que está de por medio. Por eso te preguntaba, ¿contra quién te peleas? ¿Es contra un señor que está enojado No. por lo que sea? ¿Es contra un sistema? ¿Es contra No, la es que aquí ya indolencia? es, hay más trasfondo, ¿no? Hay intereses políticos, ¿no? Con él, familiares, porque él es dueño socioaccionista de las empresas, entonces no es un divorcio, está lejos de ser un divorcio normal. El sistema tiene amistades políticas, también tiene amistades dentro del propio sistema, entonces cada vez que hablo digo, gracias a Dios estoy viva. O sea, y lo digo bien en serio, ¿no? O sea, yo agradezco estar viva y no dejo de cuidarme, ¿no? Ni mucho menos de proteger a mis hijos. Ahorita que dices es un sistema violento, es súper violento. Y las esferas que cubren a este sistema son mucho más violentas. Y todas, entre más irresponsables, más se protegen unos con otros. Te cuento así un ejemplo. El Secofam, bueno, o sea, yo creo que de sus letras escurre sangre, porque es el lugar más violento que puede haber para los niños. Para quien no sepa, El cuéntame. Secofam es el centro de convivencias cuando hay temas de violencia y juicios, ¿no? Entonces mis hijos tenían convivencia. En ese día, pues los dos más chiquitos entran, ¿no? Y me llaman por teléfono y me dicen, señora, por favor, venga inmediatamente. Bueno, o sea, ya estaba yo ahí, ¿no? Llego por mis hijos, venía yo con mi hija también, bueno, mi hijo, pero, bueno, no paraba de gritar, de llorar, pero mal. Y me dicen, no le pone límite, señora. ¿Me culpan a mí? Me entregan al niño hecho un mar de todo y después informan en el juzgado que fue mi culpa, que porque es la falta de límites. Su hermano, que está ahí, fue el único que lo pudo contener. Para ya no hacerte el cuento largo, de ese incidente se hizo un peritaje en psiquiatría, en donde se determinó que el papá le había violentado en el Secofam y que el niño había reaccionado y se había protegido ante la agresión del padre, y que el hermano, en ese entonces de 7 añitos, fue el único que le pudo contener, porque los psicólogos y especialistas del Secofam no fueron capaces de hacer nada. Eso, el Secofam. Y es como... El centro especializado en atención y cuidado de infancias que están en medio de disputas familiares. Uh-huh. Entonces, mi hijo tuvo que ser valorado otra vez, llevarlo, porque hay una violencia a vista ya de todos, pero que extrañamente nadie quiere hacer tolerada, nada. ¿no? Es tolerada, te volteas para otro lado para no verlo. Para no verlo y para permitirlo y acéptenle más pruebas y si no, la respuesta de la juez, o sea, yo, bueno, la guardo, o sea, porque fue como, ya. No me El tienen expediente harto. lleva 5 años, pero, o sea, yo he resuelto. De mí no dependen los 5 años. Y le decíamos, pues sí, pero hay 4 menores. ¿Cómo es? 4 menores que además no se detiene, no podemos detener el tiempo y No, o sea, y todos han seguido creciendo. y decirles, no veas, no te enteres. Sí, ¿no? o sea, otro ejemplo, ¿no? Ya para hacerte muy breve la historia, les quita el vehículo familiar, o sea, les quitó el carro, nos quitó el carro. Lo informamos al juzgado, lo avisamos. ¿Y cómo se lo autorizan? Pues tienen una frase maravillosa que te dicen, se toman por hechas sus manifestaciones, todo será resuelto cuando pase a sentencia. ¡Tarán! No, o sea, ya es una burla, ¿no? Entonces, bueno, pues la cosa es que, pues sin carro, ¿no? Y entonces, pues yo digo, ¿y qué hago con mis hijos? Les simulo un carro para que no se den cuenta que su papá les... No, entonces el Secofam, otra vez. Los niños saben mucho temas de juzgados porque hablan de que no tienen carro. Pues es que no tienen carro. Y entonces en una convivencia mi hija sale, llore y llore y llore.
y yo le digo, muñequita, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y me dice mi papá que me vaya en el monopatín a la escuela. Es como... Es esa manera de violentarlos, ¿no? Todo el tiempo. La todo el violencia tiempo. económica también. Sí. Y obviamente también pero al mismo con tiempo... la emocional, porque juega... Y la emocional. Sí. Hay un impacto inevitable. Claro. No nada más es no tienes un coche. No es mucha gente no tiene coche. No, es que tenía un coche y no tengo por qué no tener un coche, porque la razón por la que me quitan el coche no es de necesidad, es un acto más de toda esta violencia. O sea, hablando por mis hijos, ¿no? Así de, y mis cosas se quedaron en ese coche. Y lo único que contestó él es que porque, o sea, no creas que, o sea, le escribí, le dije, oye, por favor, o sea, el carro, no sé qué. Yo informo. Y no lo quiso regresar. Y las cosas de mis hijos siguen en el carro. ¿Y sabes qué es lo más gracioso de todo esto? Que yo tengo las 2 llaves. Usted es un coche que prefiere que esté parado a que sea utilizado para atrás. Para sus hijos. Uh-huh. Para sus hijos. ¿De qué vives? Y después de esto, mis hijos así voltearon y vieron a su hermano mayor en un carro deportivo. Entonces para ellos... Te iba a preguntar, ¿de qué vives? Uh-huh. Porque en todo esto te tienes que defender, tienes que cuidar emocionalmente a unos niños, pero también tienes que generar recursos. El que paga de lo que le toca y tú de que cómo complementas teniendo que atender además abogados, citas en juzgados. Mira, te lo contesto así. Si ves a una mujer en una situación parecida o como sea como la mía o escuchas que está en el juzgado, nunca la dejes de ayudar. O sea, si vas a ayudar a alguien, no te canses de ayudarla. Porque yo llevo 5 años y puede ser muy fácil como, bueno, ya, pero son 5 años ya, o sea, lo típico de, ya, que se ponga a chambear, ¿no? No la sueltes. No la sueltes. Yo he sido muy, muy agradecida y afortunada de, por ejemplo, tener terapia casi pro bono, ¿no? O sea, con un muy bajo costo. Mis hijos en su momento han tenido también la asistencia psicológica becados. Mi ex-suegro me apoyaba en su momento económicamente, entonces yo tenía también ahorros, que obviamente pues ya, o sea, es que todo se va acabando. Nacional Monte de Piedad es un lugar muy bueno si lo necesitas. Vendes todo. Cuento con la ayuda, por ejemplo, el más chiquito, cuando estuvo un juez, que era Roberto, se va a escuchar raro, pero le negó la educación. Él en especial necesitaba un tipo de educación especializada y entonces mi exmarido decía que pues no. Y entonces el juez dijo, bueno, vamos a investigar cómo es el sistema Montessori, que se gire oficio a... Y mientras tanto, conté con el apoyo de alguien que me ayudara con las colegiaturas de mi hijo cuando él habla de educación. A él en especial es con quien más se ensaña, entonces en su momento lo dejó sin terapia también. O sea, a todos los va dejando colgados de un hilo. Pero eso sí. Excepto el mayor. Y incongruentemente y fantasiosamente hay en casa hay una habitación llena de juguetes que yo le calculo más o menos unos 500,000 pesos. Pero a veces no paga la pensión. Y cuando pedí que por favor continuara las actividades extraescolares de mis hijos, dijo que no.
Y cuando pedí las escuelas de mis hijos, dijo que no. Y cuando, así la última, porque pues los niños han crecido, ¿no? Entonces pedimos colchones y camas. Y dijo que no. Regalos sí, para quedar bien con ellos. Pero gastos No. de la vida cotidiana no. No, no. Y no sé, yo supongo que después, la última vez que él fue físicamente a una audiencia fue hace como más o menos 3 años, ¿no? Y en esa audiencia dijo algo en voz alta y está grabado y dijo, no voy a parar. Y yo se lo dije a la jueza Susana en ese momento. Le dije, él no va a parar y ya lo dijo, no va a parar. Y es que es en serio, no va a parar. Entonces, no dudo que después meta otra demanda, o sea, es que no va a parar. En el expediente, en todos, o sea, en el moral, en lo penal, en lo familiar, ya tiene una amplia descripción. Es que no lo digo yo. Narcisista, sin empatía, manipulador, está usando a su hija mayor para sus propios fines, lleva una vida incongruente entre pública y privada, es una figura pública, es agresor patrimonial, económico, es violentador vicario, es violentador psicológico, no lo digo yo, ya está. Y aún así no termina esta pesadilla. No, porque no pasa sentencia. Y ahora estamos con esta última. Es que es una violencia que pues no se nota el golpe, ¿no? Pero pues ahí te van los amparos. Entonces, pues creo que apenas ayer iban 11 amparos. ¿Y de qué se ampara? El último amparo, por ejemplo, es para no pagar la inflación. Dice que atenta en contra de sus derechos humanos. Y tenemos un incidente por pago de inflación, en el cual ellos pidieron prueba testimonial, ¿no? Entonces necesito yo ser interrogada. Y mientras tanto, no hay ajuste ni siquiera por inflación. Pero ¿cómo hay dinero para pagar tantos abogados y hay tanta resistencia para pagar cosas que son actualizaciones previstas en la ley? O sea, el pago de las pensiones alimenticias no es un monto congelado, fijo, se tiene que ir actualizando, sí, como y hay la vida amparo. Misma. Hay un amparo, un incidente, y el próximo mes tengo audiencia de eso. Pero la juez dice, yo ya resolví. No es mi problema. Almendra, ¿cómo es la convivencia con tu hijo, con el que no vives en tu casa? ¿Cómo es la convivencia de ese hijo con sus otros hermanos en este marco tan complicado en el que están los padres? Es un marco muy agridulce. Pues sí, yo creo que, no sé, complejo. Cuando veo a mi hijo, ya no está mi hijo ahí dentro. Y ese es un golpe bien, bien duro, como mamá. Es como, es que ya no está ahí, ya no está ni en esencia, ni en espíritu, ni en calidad humana. Él ahora es como que le pasaron la estafeta, ¿no? Entonces, seguro también le pasaron el mismo propósito, ¿no? O sea, cuando me dices, pero ¿cómo hay dinero pero no lo hace? Es que tiene un propósito. Acabarme, aplastarme. Es que es un propósito. No importa, o sea, no es una, o sea, alguien sano diría, destino, ¿no? Destino los recursos para mis hijos. Pero un agresor de este tipo, no, los va a usar para destruirte. Antes de sus hijos, antes de lo que sea. Entonces, con mi hijo mayor ya es... Aunque tu destrucción suponga la destrucción también de ellos. Sí, porque no hay empatía. Es que no hay empatía. Y si no hay empatía, no... Puede tal vez imitar ciertas cosas, ¿no? O sea, pero genuinamente, o sea, no la tiene integrada. O sea, son agresores que si hicieras un estudio neurológico, son zonas que no colorean,
o sea, son zonas que no están activas, o sea, son, hay, o sea, puede haber evidencia, pues, para estas conductas. Mis otros 3 hijos, estoy muy orgullosa de ellos, la verdad. Sacarlos de un sistema donde había tanta violencia y tanta porquería, ya, o sea, ellos ya están fuera, o sea, están, me atrevo a decirlo, están sanos, o sea, identifican perfectamente. Todo lo que han vivido les ha dado también la pauta para que por ellos mismos se den cuenta quién es su padre. Entonces, al día de hoy, no los engañas. Ya no los engañas. O sea, yo cuando me pongo un saco, me decían, ¿a dónde vas? Y yo decía, tengo una cita. Cuando te estoy hablando del 2020, ¿no? Ya ahora me dicen, ¿tienes audiencia? Sí, tengo audiencia. O sea, ya identifican. Mi hija, una vez en Secofam, sale y ya no, o sea, dice, no quiero tener la convivencia, y entonces, bueno, ya viene conmigo y le digo... ¿Tu hija dice no quiero tener? Sí, no, ninguno de los 3. Entonces ese día, bueno, yo los llevo, ya salen y le digo, ¿estás bien? Y se ríe y me dice, ¡ay, sí! Le digo, ¿qué pasó? Y me dice, es que la psicóloga, es que casi te dice, no me hagas más difícil mi trabajo. Y le digo, ay, ¿por qué? Me dijo, porque le estoy diciendo, no quiero. Y le digo, ¿y qué pasó? Y entonces ella me dice, pero es que ya estás aquí. Y entonces yo le dije, no, porque nos pega, o sea, porque nos ha pegado, porque nos trata muy mal y no quiero pasar. Y entonces le vuelven a insistir. Entonces, no, o sea, lo que ella concluye, ¿no? Es esta frase que de verdad, el no me hagas más difícil mi trabajo, ¿no? O sea, es como, la verdad me incomoda. O sea, si tú hablas tu verdad, a mí me incomodas. Me vas a hacer trabajar. Me vas a hacer chambear. Me vas a hacer tengo que hacer un reporte. O sea, tengo que hacer un reporte en donde te voy a tener que dar voz. Sí. Y luego, pues igual y Norma, mi jefa, me va a regañar. Sí, porque no la ayudé a que quisiera convivir con quien ella está diciendo que no quiere. Sí, pero vamos, o sea, ellos han creado, o sea, han cultivado esta conciencia, ¿no? De decir, no le importa lo que le digo, sí le está importando. Uno de ellos es, bueno, de verdad es súper divertido, ¿no? Entonces, tiene ya de verdad como un detector. Entonces, cuando hemos llegado a ir a alguna cosa judicial, él sale y dice, no dice la verdad. Y le pregunto, ¿no? ¿Por qué crees? Porque esto. Entonces yo creo que es bien importante para niños que están como en esta situación, que les puedas acompañar a que se cuestionen todo, porque son sistemas bien violentos en donde tú como mamá no puedes estar todo el tiempo para defenderlos. Entonces se tienen que aprender a defender solos. Hay que entender que el interés superior de las infancias no es abstraerlos, porque además es imposible, no los puedes meter en una burbuja. Es explicarles con amor y con consideración, acorde al desarrollo mental de su edad, lo que está pasando. Y lo que está pasando implica darles opciones, decirles en este caso o en otros casos, papá y mamá estamos en un proceso de separación, eso no significa que no los queramos, y tú tienes derecho, bueno, te tienes que quedar a convivir en casa con uno, pero tienes derecho a visitar al otro si quieres. Y tienes derecho a decir cómo te sientes con esas convivencias. Y tienes derecho a expresar tus emociones y empezar a ayudarles a nombrar esas emociones, ¿no? Pero por eso esta parte me parece muy interesante, porque es muy incongruente el sistema que dice y que antepone legalmente el interés superior de las infancias, pero luego no
construye estos espacios y estas instituciones en donde haya personal de la más alta formación profesional con conocimiento en neurología, psicología, todas las áreas que tienen que ver con la salud mental y el bienestar emocional, para que realmente estas infancias puedan decidir y no sentirse culpables, porque ese es parte también del problema de la violencia vicaria y de la alineación, que es se les mete mucha culpa y sienten que si ven a uno o si dicen que no están cómodos con otro, pues están como ahí traicionando, y es un juego de emociones muy violento para ellos. Sí, y de que lo puedan procesar y asimilar. Y también, o sea, el darse cuenta, también para ellos es o sea, pues sí viven un shock, ¿no? O sea, el darse cuenta que quién es quién, ¿no? O sea, y qué es lo que han venido, qué es lo que ha venido pasando. O sea, recuerdo que uno de ellos, una vez me dice, mi papá va a dejar de venir a las convivencias. Y le dije, ¿cómo? O sea, pero como si estuviera seguro, ¿no? Y le dije, ¿por qué? Me dijo, porque tiene un patrón. Me dijo, da regalos, luego deja de dar para que entonces yo le ruegue. Y, o sea, encontró el patrón. ¿Tu hijo? O sea, yo me quedé así. Sí. Y sí, efectivamente, los dejó así plantados 3 meses. Y era de, oiga, juzgado, vas, tampoco. Y todo le permiten, y no solamente a mí, o sea, hay muchas mamás que se me acercan a contarme como su historia, y es impresionante cómo apapachan a los hombres. Así, ay no, mijito, vengache, que no lo inscriban en deudores alimentarios. Presenta un amparo, no, vengache. Los apapachan impresionantemente. Pero después, no sé, ponen una línea de por el derecho de los niños, niñas y adolescentes. Y dices, ¿pero en dónde están? Pero creen que ya nada más como por ponerlo ya. Y la máxima suprema es, se toman por hechas sus manifestaciones. Han sido 5 años que me dicen lo mismo, que se toman por hechas sus manifestaciones, será tomado en cuenta cuando pase a sentencia, y pues aquí seguimos. Lo que te pasa a ti como persona en lo individual es suficiente como para que pudiéramos empatizar con tu historia, porque estoy convencida que muchas mujeres nos van a decir, es que ahí estoy o ahí estuve y me pasó exactamente lo mismo. Pero además de tu historia, la de tus hijos, a mí me parece que esa parte, porque además ellos sí dependen totalmente de ustedes, ¿no? Tienen menos posibilidades de poder gestionar toda esta violencia. Tú escribiste una carta para tu hijo mayor, sí, y la hiciste pública. Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, recibí una denuncia justo los días de su cumpleaños, iba a ser su cumpleaños, y esto, bueno, o sea, lo comparto así para que más gente lo pueda comprender. O sea, ellos atacan en donde más, ¿no? Entonces, pues van a usar fechas especiales, aniversarios, o sea, no es coincidencia, o sea, todo lo hacen con dolo, ¿no? Entonces preparó mi exmarido esta denuncia y a mí fue, o sea, el golpe fuerte es déjalo de ver, ¿no? O sea, se lo lleva, o sea, perder el olor, el sonido, escuchar el piso como si fuera, o sea, a escuchar sus pasos, pero no están, sentir como que va a tocar la puerta y va a entrar, pero no está, y así pasa el tiempo. Y ese es el primer golpe. El segundo es cuando comienzan las denuncias. No soy el único caso, hay más casos de mujeres en donde sus hijos toman la estafeta y comienzan las denuncias. Entonces yo en ese momento escribí esa carta para simbólicamente o algo así despedirme de él, ¿no? Sé que no me quiere ver, no es algo que yo ni tenga que esconder ni nada, o sea, no me quiere ver,
y bueno, la escribí y rezo por él todos los días, o sea, es que no lo dejo de hacer. Es muy, muy curioso, porque cuando yo estaba embarazada de él, sin saber, o sea, sin reconocer, sin saber lo que iba a pasar, absolutamente nada, yo estaba embarazada y a una abuela en especial siempre le pedía por él. Y siempre le decía, por favor, cuídalo, 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 cuídalo. Yo no sabía ni por qué. Y de los 4 fue con el único, que yo decía, por favor, cuídalo, cuídalo, cuídalo. Y cuando escribí esa carta, pensé en ella y dije, bueno, ya pedí lo suficiente, o sea, me lo tienes que proteger. Porque le dieron carro a los 15 años, con una escolta, con no sé cuánto, o sea. Y bueno, o sea, yo cuando me meto en Instagram y veo accidentes, digo, por favor que no sea él, por favor que no sea él. ¿De dónde sacas fuerzas para escribir una carta de despedida? Uf. Yo creo que de la confianza de verle del otro lado del túnel. De mis otros 3 hijos. Porque también es como, a ver. O sea, se llevó a uno, pero yo tengo 4. O sea, mis sueños son 4, siempre van a ser 4 y seguirán siendo 4. Y cuando yo los veo, de verdad, o sea, yo los veo y veo 4. Porque para mí son 4. Entonces, saco fuerza también de mi propia familia, ¿no? Pues, historias que se quedaron calladas. Y de que a nadie más le pase. No, es que no. Es que veo mamás en la calle y digo, no, que no te pase, que no te pase, que no te pase, que estés a salvo, que estés a salvo. Y que los niños estén a salvo. Saco fuerza de meditar todos los días medito. Yo es lo que me ha dado la resistencia. Contar con una persona sanadora, maravillosa, espectacular, como amiga, que me ha acompañado incondicionalmente en los peores momentos. O sea, cuando me cayó esa denuncia, te digo así, en serio, yo no dejé de llorar una semana completa. Yo lloraba. O sea, lloraba, lavaba platos, planchaba, barría, iba por los niños, las terapias, pero lloraba. O sea, lo recordaba, lo recordaba, todo, me acuerdo que cuando nació, todo era verdecito, como tortuguitas, ranitas, no sé qué, y todo eso se me vino, o sea, fue como, es que yo lo leía y me venía la imagen de, lo cargué, lo amamanté, coloreé con él, e hicimos manualidades, o sea, íbamos al súper, íbamos de compras, lo llevé a sus fiestas, o sea, era mi chiquito, ¿no? Y o sea, eso es muy, muy doloroso. Entonces, saco fuerza de recuperarme también a mí misma, ¿no? Fueron 14 años al hilo de una violencia bien sutil, bien psicológica, a cuentagotita, y que digo, y no, me merezco mi vida, me merezco ser quien soy. Y yo creo que la gente que además a mí, o sea, si me hubieras conocido en el 20 de mayo del 2020, decías, no hombre, o sea, Almendra yo creo que no levanta. Y me agradezco muchísimo estar de pie, muchísimo. Y saber que digo, ¿me vas a denunciar? Ya lo sabía. ¿Me vas a demandar? Ya lo sé. ¿Vas a evitar que pase sentencia? Cuéntame una nueva. Tienes una fundación, pero si se ha construido un personaje desde el día 1. Es como, ya me la sé.
esta fundación se construye, se crea después de que inician estos procesos. Sí, él al principio comienza como a apoyarse con, entre comillas, feministas. El mundo de verdad es muy pequeñito, entonces a alguien que iba a contratar, él, la conozco de casualidad y me dice, Almendra, sé quién es él. Me dijo, está reclutando feministas para limpiar su imagen y está pagando muy bien. Me dijo, solamente por esto iba a pagar 300,000 pesos. Entonces, por eso es muy importante para el sistema entender que no se trata de cuantificar la pensión, si tiene o no tiene. No, es que todos los recursos los va a utilizar para aniquilarte. Y no de frente, no con una pistola, en muchas ocasiones. Pero va a usarlo todo para aplastarte. ¿Y de dónde saco fuerza? Pues de que yo no quiero ser aplastada. Esta parte es súper sensible porque a cuántas no, lo sabemos, no logran llegar a este punto en donde dicen, me levanto, ya me diste en donde más me puede doler, pero sigo adelante, ¿no? Con todo lo que implica, habrá días mejores que otros, sí. Habrá días dolorosísimos en los que salir de la cama debe ser muy difícil, pero no todo el mundo, y ese es parte del drama que tiene, y tú lo decías al principio, la violencia vicaria muchas veces nada más es la punta de una tragedia mayor, ¿no? Porque esta insistencia, este poder, estas acciones, pues a veces terminan con historias más trágicas. Sí. Por eso también decía que el adjetivo de terrorífico no alcanza para poder describir y englobar todo lo que hay de por medio. ¿Qué sería para como concluir? Creo que es un poco difícil meter en un solo comentario todo lo que has vivido frente al sistema, pero ¿qué es lo que consideras que es lo que peor funciona, lo más violento del sistema de justicia en este ámbito de la violencia familiar y de las disputas entre personas y niños? Mira, la primera, el cambio de jueces. Han sido Erika Lorena Domínguez, Roberto Jiménez, Susana Zenón, Alejandro Albarrán y ahorita Liliana Margarita. Van 5 jueces. Solamente, por ejemplo, Alejandro estuvo aproximadamente entre 6 y 9 meses. Dijo que no iba a dar audiencia porque el expediente era muy largo. Y nos quedamos sin justicia. Pero supongo que él cobró, ¿no? O sea, supongo que su nómina llegó completa. O sea, no creo que le hayan dicho, ¡ay, le quitamos el expediente 2020, ¿no? Porque dijo que está... Pues no, cobró. Tienes que casi que darles el resumen a cada uno de ellos, ¿no? Y todos te dicen, bueno, sí, pero es desde mi perspectiva. Y si tu perspectiva es, ay, ya lo resolví, híjole, pues está bien complicado. O si tu perspectiva es que se gire oficio a la FES Acatlán para que informe en base a la educación Montessori, si es apropiada para el niño de iniciales, ya va a pasar a 3º de primaria. Y la FES Acatlán no podía contestar, porque decía que no tenía personal que resolviera eso. Entonces, te enfrentas a la perspectiva de cada juez, a los tiempos de cada juez, y a lo que desayunó cada juez. Y ahora hay que agregar, ¿y si no están en campaña? Y si no están, no, y una vez no tuvimos audiencia también, llegamos y salió el secretario de acuerdos, ¿no? Y yo lo vi y le dije... Y ya, o sea, ya me reí, ¿no? Y le digo, ¿qué? ¿Me viene a decir que no va a haber audiencia? Y le digo, me río por sarcasmo, o sea, no es porque, hay que aclararlo, ¿no?
Y me dice, no, sí, es que la psicóloga creo que, ¿qué? Bueno, no hubo audiencia. Se nos dijo que la jueza estaba atendiendo una cuestión de emergencia, pero pues yo volteé así y su oficina decía feliz cumpleaños y estaba llena de globos. Y digo, y así te puedo contar, bueno, lo que no se ve en el juzgado, o sea. No, es que 11 tomos y solamente de un asunto. Solo de un asunto. Son 5 años llenos de, me imagino, indolencia, omisiones, revictimización. El cambio de jueces no es poca cosa. El que tengas que estar contando una y otra vez y además bajo sus condiciones. Sí. Porque si te extiendes, eres molesta, ¿no? Los estás haciendo muchas veces perder su tiempo. Sí. Entonces, eso tiene que cambiar. ¿Algo más que quieras agregar que no te haya preguntado que sea importante para ti decir? Bueno, solamente quisiera agradecer a este par de mujeres abogadas que yo digo que defienden ferozmente con la verdad a la infancia. Karina Cruz Domínguez y Ana Katiria Suárez Castro. Bueno, ya están lejos de ser abogadas, ¿no? Ya de verdad para mí son ángeles. Nos han ayudado a estar hasta donde estoy yo. A mis hijos igualmente. Hemos conseguido lo que hasta el día de hoy tienen mis hijos. Nada ha sido por voluntad propia del padre. Ha sido gracias a Karina Cruz Domínguez. Entonces, eternamente agradecidas con ellas. A todas las mamás que están en situaciones igual, peor, mejor o lo que sea como la mía, que sepan que yo ya no soy tampoco la del 2020 y que se pueden dar oportunidad de no rendirse y ver qué pasa. Y cuando no te rindes y ves qué pasa, se pone divertido. Yo no pensé que fuera yo a decirlo, de verdad, o sea, yo estaba destruida. Además quedé en un estado de shock horrible, o sea, sonaba el timbre, yo temblaba, sonaba el teléfono, temblaba, con ganas de vomitar, o sea, muy, 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 muy alterada. Y no rendirse, quiero motivarlas a que no se rindan, porque se va a poner divertido. Almendra, aunque lo dijiste a lo largo de la plática, ¿podrías repetir cuál es el ABC de la violencia vicaria para que alguien que está pasando por eso pueda identificar? Sí. Primeritito se van a llevar a los niños, ¿no? O sea, sean 1, 2, 4, los que tengas. Generalmente también lo hacen cuando ya hay acuerdo de divorcio, y se los llevan pues en una convivencia, ¿no? O en mi caso fue, a mis hijos le dijeron, ahorita venimos, vamos a caminar, y ya no volvieron, ¿no? Ya se fueron muy, muy lejos a caminar. Va a venir inmediato una ráfaga de demandas y denuncias. O sea, consigue un muy buen abogada con perspectiva de género, porque no cualquiera te va a entender. Yo tuve un abogado que me gritoneó y me dijo, bueno, ya Almendra, y mío, y me dijo, ya Almendra, entiende que no va a volver. Y fue como, wow. Se va a venir una ráfaga y no va a parar. Entre más resistas, más violento va a ser todo. Más agresivo va a ser todo. Conforme pasa el tiempo, los niños que son sustraídos son completamente manipulados. Entonces, prepárate a que no lo vas a poder reconocer. No va a ser el niño o la niña tierna, no va a ser. ¿Qué otra cosa? La ráfaga de demandas, denuncias, la sustracción. Bueno, en mi caso, por ejemplo, se puso todavía más, yo le llamo destructor creativo, porque se fue en contra de una de mis abogadas. Entonces le empezaron una campaña de difamación y de amenazas de van a tratar de comprar los abogados. Bueno, así como que en general creo que... Nada más. Sí, nada más. Nada más. Y busca ayuda. Y ayuda que no se canse, porque
lo vas a necesitar. Y de verdad que las personas que brindan esta ayuda, que no se cansen, por favor. Espero que este episodio, que tu historia le ayude a muchas personas a identificar si están viviendo una situación así, y que sepan que no tiene que ser así, que tu historia sirva para algo más que generarte dolor a ti y a tus hijos, y que pueda servir como una guía para saber que sí hay maneras distintas de poder llegar a una disolución de un divorcio, y que también hay abogadas, y me imagino abogados, yo conozco abogados también que pueden llevar defensas de manera sensible, con perspectiva de género Sí. y de infancias. Gracias a quienes nos acompañaron en un episodio más. Recuerden que todos los miércoles a las 8 de la noche tenemos estreno de episodios. La manera de poder llegar a más personas y que esta información les sea útil es si nos ayudan a compartir estos episodios con aquellas personas que creen que les puede servir la información. Gracias.